Cuando abrí la puerta y vi a mi suegra sangrando, diciendo que mi esposa quería matarla, supe que algo horrible estaba pasando. ¿Por qué me señalaba a mí como cómplice? Su versión tenía huecos. Demasiados. Y entonces vi la cámara escondida en su bolso. ¿Qué estaba intentando ocultar? Ya van a ver lo que hice después. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Verónica. Tengo 56 años y vivo en Guadalajara. Hasta hace poco pensaba que mi familia era complicada, pero funcional. Nada extraordinario, nada que no pudiera manejar. Pero todo cambió esa noche de abril de 2023, cuando los gritos de mi suegra retumbaron en la puerta metálica de mi casa como si quisiera arrancarla de un golpe. «Verónica, ábreme», gritó, «tu esposa me quiere matar». Yo ni siquiera había entendido bien las palabras cuando ya estaba quitando el seguro. Mi suegra, Elvira, de 72 años, estaba apoyada en el marco de la puerta, con la blusa rasgada y una línea de sangre bajándole por la frente. La agarré del brazo antes de que se desplomara. «¿Qué pasó?», le pregunté, sintiendo el corazón salírseme del pecho. «Tu esposa», respiró hondo, «me empujó por las escaleras. Dice que le debo 50,000 pesos. Pero es mentira. Quiere deshacerse de mí». Me quedé helada. Mi esposa, Lucía, nunca había sido fácil de tratar, pero jamás imaginé que fuera capaz de algo así, o al menos eso creía. Hasta esa noche. «No puede ser, suegra, ¿dónde está Lucía?», le pregunté. «Se quedó allá». Elvira bajó la voz. «Está furiosa. Dice que la voy a arruinar, que va a decirle a todos que yo la estafé». Algo no cuadraba. Esa historia sonaba demasiado actuada, demasiado ordenada para alguien que, supuestamente, acababa de sufrir un ataque. Y mientras la ayudaba a sentarse en el sillón, vi algo sobresaliendo de su bolso. Una pequeña luz roja, casi imperceptible. Me incliné, disimulando. Era una microcámara encendida. Me recorría la espalda un escalofrío. ¿Para qué traería eso? ¿Para grabar qué? ¿Por qué justo hoy? La miré sin que se diera cuenta y tragué saliva. «Verónica», dijo, agarrándome la mano, «tú siempre has sido buena conmigo, pero tu esposa ya no es la mujer que tú crees. Te está usando. Te quiere quitar todo». «¿Todo?», pregunté, tratando de mantenerme calmada. «El dinero que guardas, los 300,000 pesos de tus ahorros. Ya sabe dónde están». Eso fue lo que encendió todas mis alarmas. Yo jamás le había dicho a Elvira cuánto tenía guardado. Ni siquiera Lucía sabía la cantidad exacta. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién se lo dijo? ¿Para qué? Mi celular vibró en ese momento. Un mensaje de Lucía. «¿Está contigo? No le abras. Está loca». Llamé a la policía. Levanté la vista. Mi suegra me observaba fijamente, como esperando mi reacción, como midiendo cada microgesto de mi cara. Me sentí atrapada en una escena en la que yo no había pedido participar. «Necesito lavarme esto», dijo Elvira señalando la sangre en su frente. «¿Puedo ir al baño?». «Claro», respondí. La acompañé hasta el pasillo. Caminaba sin cojear, sin dolor, sin la fragilidad que minutos antes había interpretado afuera. Cerró la puerta y escuché cómo movía cosas adentro, como si estuviera buscando algo, o escondiendo algo. Fui directo a su bolso. No lo abrí completamente, pero metí la mano suficiente para sentir la microcámara, el cable y un sobre grueso, con mi letra. No, eso era imposible. Me sudaron las manos. Miré al pasillo. El agua del baño seguía corriendo. Saqué el sobre apenas lo necesario para confirmar mi firma, y algo más. Una fotocopia de mi identificación pegada con cinta. Sentí el piso tambalearse bajo mis pies. En ese momento escuché la voz de Elvira desde el baño. «Verónica, necesitamos hablar. Es sobre Lucía, y sobre ti». La puerta del baño comenzó a abrirse lentamente. Yo di un paso atrás, con el sobre entre los dedos, el corazón golpeándome las costillas, y una sola pregunta en la mente. ¿Qué diablos estaban planeando contra mí? La respuesta estaba a punto de revelarse en el umbral de esa puerta. Elvira abrió la puerta del baño con una calma incómoda, como si no hubiera llegado sangrando a mi casa minutos antes. Traía la herida apenas cubierta con papel higiénico húmedo. Me observó con una sonrisa rara, demasiado suave para el caos que supuestamente acababa de vivir. «Verónica», dijo, «sé que estás confundida, pero necesito que escuches mi versión antes de que Lucía venga a manipularte otra vez». Yo guardé el sobre dentro de mi suéter, sintiendo el papel rasparme la piel.
Necesitaba tiempo para leerlo sin que me viera. Lo que no sabía era que ese sobre contenía la primera pieza de un rompecabezas oscuro que llevaba meses armándose a mis espaldas. Dime, respondí, tratando de sonar neutral. Elvira caminó hacia la sala como si estuviera en su casa. Se sentó, cruzó las piernas y respiró hondo. Tu esposa, pausó, como ensayando el tono, lleva semanas investigando tu dinero. Quiere demostrar que lo estás escondiendo de ella, que le estás robando a ella. ¿Robarle qué? Pregunté. Dice que tú tienes obligaciones legales, que le pertenecen esos ahorros. En ese momento me di cuenta de que Elvira estaba intentando sembrar una semilla peligrosa, y lo hacía con una precisión quirúrgica. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Y entonces sonó el timbre. Elvira se tensó como si hubiera escuchado un disparo. No abras, susurró. Ha de ser Lucía. No le abras, Verónica. Me acerqué a la puerta. Espié por la mirilla. Era Lucía. Ojos hinchados, pelo desordenado. Parecía histérica. Verónica, gritó. No le creas. Está mintiendo. Ábreme. No abras, repitió Elvira, casi en un gruñido. Mi cabeza era un torbellino. Ambas estaban actuando como si la otra fuera una criminal. Y yo estaba en medio, sin entender nada. Me alejé de la puerta sin abrir. Dime algo, Elvira, dije. ¿Qué estabas grabando con esa cámara en tu bolso? Sus ojos se ensancharon, pero se recuperó rápido. Por protección, respondió. Lucía me ha estado amenazando. Quiero pruebas si intenta hacerme algo. Mentía. Su voz tenía un temblor artificial, casi teatral, como si hubiera ensayado esa frase. ¿Y cómo sabías cuánto dinero tengo ahorrado? Pregunté. Ahí sí perdió un segundo de control. Bueno, tu esposa me lo dijo. Ya ves cómo habla cuando se enoja. Otra mentira. Lucía jamás había mencionado mi monto exacto, y Elvira no era buena improvisando. El timbre sonó otra vez, más fuerte, más desesperado. Yo respiré hondo. Tomé una decisión. Llamé a mi amiga Mariela, abogada penalista y mi aliada más confiable. Mari, susurré al responder, necesito que vengas a mi casa ya. Algo muy raro está pasando con Lucía y mi suegra. Creo que están intentando armarme una trampa. Voy en 10 minutos, dijo. No hagas nada imprudente. Colgué. Elvira se levantó de golpe. ¿A quién llamaste? Preguntó con una sonrisa tensa. No estarás metiendo a extraños en esto, ¿verdad? Llamé a alguien que puede ayudarnos. Mentí. Ella me miró con desconfianza, pero se sentó de nuevo. Entonces el celular de Elvira empezó a vibrar. Lo tomó rápido, como si no quisiera que yo viera la pantalla, pero alcancé a leer un nombre. Marco, el novio de mi hijastra. Alguien con quien casi no tenía trato. Alguien que siempre había sido demasiado amable, demasiado correcto, contestó, alejándose un paso de mí. Sí, ya estoy dentro. No, no creo que sospeche. Sí, Lucía está fuera. No, todavía no. Hizo una pausa. Sí, los papeles están aquí. Pero necesito tiempo. Mi piel se erizó. Los papeles. ¿Cuáles papeles? ¿El sobre? ¿Más documentos falsificados? Cuando colgó, me sonrió como si nada hubiera pasado. Solo era el doctor, dijo, para la herida. Estaba empeorando su actuación. Elvira, dije en un tono más firme, ¿qué estás haciendo aquí realmente? Hubo un silencio. La puerta volvió a sonar, esta vez con golpes fuertes. Verónica, por favor, ábreme ya, gritó Lucía desesperada. Yo no sabía en quién confiar. Lucía había tenido episodios de manipulación emocional antes, pero Elvira nunca había sido tan calculadora. Miré hacia el pasillo. El agua del baño seguía corriendo. ¿Había dejado algo más ahí? ¿Plantado algo? Antes de que pudiera pensar, Elvira se llevó la mano al bolso, como si quisiera asegurarse de que la cámara seguía grabando. Y entonces cayó en mis manos la pieza que lo conectaba todo. Marco, la cámara, el sobre, los 50,000 pesos. El supuesto empujón, el mensaje de Lucía. En ese momento me di cuenta de que no era un pleito entre ellas. Era algo más grande, algo dirigido contra mí. Y justo cuando iba a enfrentarla, escuché un ruido dentro de mi recámara. Un crujido fuerte, como si alguien hubiera cerrado un cajón con prisa. No estábamos solas en la casa, y algo, o alguien, estaba escondido en mi cuarto. El ruido en mi recámara fue tan claro que se me apretó la garganta. No era el crujido accidental de un mueble viejo. Era el sonido de alguien moviéndose, alguien que intentó ser silencioso, y falló.
Elvira fingió no escucharlo. Se quedó sentada, rígida, mirando hacia la puerta principal como si no quisiera que yo volteara hacia el pasillo. Lo que no sabía era que ese gesto la delataba más que cualquier palabra. ¿Escuchaste eso?, le pregunté, avanzando un paso hacia el pasillo. ¿Qué cosa?, respondió demasiado rápido. Me armé de valor. Caminé hacia mi recámara, despacio, con el sobre apretado en la mano. Sentía el corazón martillar en mi oído izquierdo. A cada paso, mis sospechas crecían más. Lucía seguía golpeando la puerta principal desde afuera. Verónica, por favor, ¿no estás segura ahí? Ábreme. Ella no es quien crees, gritó. Elvira rodó los ojos. Dios, qué dramática, murmuró, pero su tono se quebró. Los nervios empezaban a notarse. Empujé la puerta de mi recámara con cuidado. Estaba casi oscura, solo iluminada por la luz tenue del pasillo. Sé que hay alguien ahí, dije en voz firme. Sal. Silencio. Avancé otro paso. Entonces, un estornudo ahogado. No pude contener un sobresalto. Sal, repetí, o voy a llamar a la policía. Unos segundos tensos después, la puerta del closet se abrió lentamente, y de ahí salió Marco. El mismo Marco que había llamado a Elvira minutos antes. Verónica, puedo explicarlo, dijo con las manos arriba, como si yo tuviera un arma. Sentí una corriente helada recorrerme la espalda. ¿Qué demonios haces en mi casa?, pregunté. Elvira llegó corriendo detrás de mí. Ay, Verónica, no te asustes, solo vino a ayudarme. Yo lo llamé, dijo, casi tropezando con sus propias palabras. ¿Sabes que está estudiando para policía? Pensé que podría. Mentira, lo interrumpí. Lo escuché. Hablaste de papeles, de que yo no sospechaba. ¿Qué están planeando? Marco miró el piso. Su silencio era confirmación. Tomé aire y abrí el sobre delante de ellos. Dentro había una carta redactada como si yo me estuviera confesando por haber estafado a Elvira con 50,000 pesos. Una copia falsa de mi credencial. Un contrato de préstamo con mi firma falsificada. Una nota escrita a mano. Cuando firme, procede al plan B. Elvira se lanzó hacia mí para quitarme los papeles, pero retrocedí a tiempo. Dámelos, gritó. No entiendes nada. No, tú eres la que no entiende, respondí, mi voz más firme que nunca. Esto es un delito, y tú entrando a mi casa así solo lo empeora. Elvira empezó a temblar, pero no de culpa, de rabia. Es tu esposa. Ella empezó todo. Escupió. Ella quiere hundirme desde hace meses. Me acusa de robarle. Yo solo me estoy defendiendo. ¿Y por eso falsificaron documentos a mi nombre?, pregunté. ¿Para qué? ¿Para acusarme a mí también? Marco tragó saliva. No era así al principio, murmuró. Entonces, ¿cómo era? Lo presioné. Él dudó. Miró a Elvira, luego a mí. La idea era hacerte firmar algo que nos protegiera a los tres. ¿Protegiera de qué? De la deuda, respondió finalmente. La señora Elvira le debe 300,000 pesos a alguien peligroso. No puede pagarlos. Lucía empezó a sospechar y me quedé sin aire. Mi esposa, ella sí sabía del dinero. ¿Y por qué involucrarme a mí?, pregunté. ¿Para culparme si algo salía mal? El silencio fue mi respuesta. En ese momento me di cuenta de algo. Lucía quizá no era la agresora. Quizá estaba intentando advertirme. Quizá por eso estaba afuera desesperada. Sentí rabia, una que llevaba años acumulándose, silenciosa, en cada manipulación, cada mentira, cada solo confía en mí, Verónica. Miré fijamente a Marco. Dime la verdad, exigí. Toda. Él cerró los ojos. Exhaló. La deuda no es de ella, confesó. Es mía, pero usé su nombre para pedirla. Yo firmé como si fuera la señora. Y ahora quieren pruebas de que tú sabías, de que tú estuviste involucrada. Si te incriminan, pueden negociar que ella no vaya a prisión. Mi estómago se volteó. ¿Querían hundirme para salvarse ustedes dos?, dije. Marco bajó la cabeza. Lucía no sabe nada. Ella realmente cree que Elvira te está robando. Solo quiere protegerte. Ella jamás te haría daño. Entonces, Elvira retrocedió, como si la hubieran golpeado. Cállate, le gritó a Marco. Cállate ahora mismo. Lucía volvió a gritar desde afuera. Verónica, te lo suplico, abre. Te están mintiendo. Todo encajaba. Pasó por mi mente como un rayo. Yo necesitaba ver a Lucía. Necesitaba escucharla. Pero antes de poder moverme, Marco me tomó del brazo con urgencia. No abras, susurró.
No sabes quién la siguió hasta aquí. ¿Qué? Pregunté. El hada. Él me miró con una seriedad que no le había visto nunca. Los hombres de la deuda. Vienen en camino. Mi corazón se aceleró. Y entonces, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. No era Lucía. No era la policía. Era alguien más. Y por la forma en que Elvira se puso pálida, supe que estábamos en peligro real. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más insistentes. Yo me quedé paralizada unos segundos, mirando a Elvira y a Marco. Sus rostros mostraban algo que me heló la sangre. Miedo, y no miedo fingido como antes. Miedo verdadero. ¿Quién es? Pregunté, con la voz temblorosa. No abras, susurró Marco, con urgencia. Son ellos. Los hombres de la deuda. Vinieron a cobrar. Y no van a preguntar. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Sabía que no podía quedarme quieta. Tenía que tomar decisiones rápidas. No era momento de esperar a que llegara ayuda. O al menos, no sola. Tenemos que escondernos. Dije. Por favor, Marco, mueve esos papeles antes de que los vean. Elvira asintió, temblando, y juntos empezamos a meter los documentos en una caja vieja que encontré bajo la cama. Cada segundo que pasaba me parecía eterno. Cada golpe en la puerta resonaba como un tambor de alarma en mi cabeza. Verónica. Marco se inclinó hacia mí. Podemos salir por la ventana trasera, pero necesito que confíes en mí. Prometo que no nos atraparán si nos movemos rápido. Miré hacia la ventana. Era pequeña, pero suficiente para salir. Afuera estaba el jardín lateral, oscuro, con sombras proyectadas por la luz de la calle. Podía escuchar el motor de un coche acercándose. Ellos ya estaban aquí. El miedo me recorrió la columna vertebral. Vamos, dije, tomando a Elvira del brazo. Rápido. Mientras gateábamos hacia la ventana, mi mente repasaba todo lo que había pasado. La cámara escondida, los sobres falsificados, Marco involucrado, Lucía afuera gritando desesperada. Todo parecía un laberinto de traiciones y mentiras. Logramos salir al jardín. El frío de la noche me golpeó la cara y me hizo pensar con más claridad. Marco me guió hacia un pequeño cobertizo detrás de la casa, donde podíamos escondernos y planear el siguiente paso. Elvira apenas podía mantenerse en pie, pero yo no la dejaría sola. Debemos llamar a alguien, dije, jadeando. Mariela, mi abogada, tiene que saber esto. Marco sacó su celular y marcó rápido. La llamada fue tensa. Cuando Mariela contestó, le expliqué todo en menos de un minuto. Los papeles falsificados, Elvira, Lucía afuera, los hombres de la deuda que venían. No se muevan, ordenó Mariela. Voy a enviar refuerzos, pero necesito que los distraigan un poco. Colgué. Mi adrenalina estaba al máximo. Miré a Elvira, que apenas podía hablar. Tenemos que hacer que piensen que estamos dentro de la casa. Le dije, si creen que entramos, puede que se confíen. Marco, tú y yo necesitamos preparar algo que los distraiga. Marco asintió y sacó un par de luces pequeñas que encontró en su mochila. Planeamos encenderlas desde la ventana de la recámara, haciendo que se movieran, mientras Elvira mantenía la puerta trasera parcialmente abierta, simulando que estaba dentro. Listo, susurré. Ahora ellos creerán que estamos dentro. Escuchamos los motores detenerse frente a la casa. Golpes más fuertes resonaron en la puerta principal. El corazón me dio un vuelco. Sabía que esos hombres no venían por un simple préstamo. Venían a intimidarnos, a hacer daño. Cuando entren, corre hacia el cobertizo, dije a Elvira. Marco me cubre. Golpes, patadas. La puerta cedió un poco. Escuché voces graves, masculinas, amenazantes. Salgan, gritaron. Sabemos que están aquí. Ya voy, respondí, controlando mi respiración, mientras guiaba a Elvira por el jardín hacia el cobertizo. No nos atraparán. Logramos escondernos justo a tiempo. Desde allí, pude ver a los hombres recorrer la casa con linternas. Sus sombras proyectadas en las paredes eran enormes, monstruosas. Yo no podía moverme, solo observar. Cada segundo contaba. Entonces, Marco me susurró. Verónica, hay algo más que debes saber. Ellos no vinieron solos. Traen algo, para asegurarse de que nadie interfiera. Mi estómago se revolvió. Sabía que la situación acababa de ponerse mucho más peligrosa de lo que había imaginado. ¿Qué cosa? Pregunté, con la voz apenas audible. No estoy seguro, pero no quiero averiguarlo, respondió Marco. Tenemos que pensar rápido o nos van a atrapar. En ese momento, escuchamos un golpe seco en la ventana del cobertizo. Miré hacia afuera y vi siluetas moviéndose.
Estaban más cerca de lo que pensábamos. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sabía que si nos atrapaban, no habría vuelta atrás. Verónica, dijo Marco con urgencia, necesitamos salir de aquí. Ahora. Miré a Elvira. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de confianza en mí. Respiré hondo. No podía fallarles. No podía permitir que toda esa traición, toda la manipulación, nos venciera. Tomé aire y asentí. Vamos, dije, esta vez, yo conduzco. Mientras nos lanzábamos hacia la oscuridad del jardín, algo crujió detrás de nosotros. Un sonido metálico, cercano, un golpe que hizo que mis piernas temblaran. Y supe, con certeza, que estábamos a punto de enfrentar el momento más peligroso de toda esta pesadilla. Corrimos por el jardín, esquivando sombras y saltando sobre arbustos. El corazón me latía como un tambor, y cada respiración se me hacía corta. Marco y Elvira me seguían de cerca, pero yo sentía que la tensión podía cortarme la piel. Afuera, el motor del coche se alejaba. Los hombres no nos habían visto todavía. Verónica, rápido, por acá, susurró Marco, guiándonos hacia un callejón lateral que desembocaba en la calle principal. No podía creer que todo esto estuviera pasando. La traición de Lucía parecía lejana ahora. Lo que contaba era sobrevivir y desenmascarar a quienes habían armado esta red de engaños. Lo que no sabía era que la verdadera revelación estaba a punto de llegar. Llegamos a la calle. La noche estaba oscura, pero nuestras mentes eran aún más oscuras de lo que podíamos imaginar. Fue entonces que Marco sacó unos documentos de su mochila y me los mostró. Verónica, esto prueba todo, dijo. Las transferencias, los contratos falsos, los mensajes de texto de Lucía y Elvira. Todo está registrado. Ahora podemos actuar. Sentí un alivio inmenso, pero también rabia. Toda mi vida había sido manipulada, y ahora tenía la prueba para enfrentarlo. Llamé a Mariela y le conté cada detalle. Ella llegó en menos de 10 minutos con 2 agentes de seguridad privada que nos escoltaron de regreso a mi casa. Al entrar, encontramos a Elvira temblando en el sillón, intentando recomponerse. La confrontación final estaba a punto de suceder. ¡Basta!, grité con toda la autoridad que había reunido. Ya no más mentiras. Ya no más manipulación. Marco, saca todos los papeles. Marco obedeció, desplegando el sobre con los documentos falsificados y las pruebas de la deuda inventada. Elvira intentó justificarse, pero la evidencia era irrefutable. Todo esto era un plan para incriminarme, dije, mirando a Elvira directamente a los ojos. Y lo peor, casi me atrapan. Ella bajó la mirada. Por primera vez, vi a alguien realmente derrotado. Yo solo quería protegerme, susurró. No quería que te hicieran daño. Mentira. Grité. Esto era sobre tu codicia y manipulación. Todo estaba calculado. Llamé a la policía y les entregué todo. Los documentos, los registros de llamadas, los contratos falsificados. También le mostré a Mariela los movimientos bancarios. Todo estaba listo para que pagaran por su delito. Lucía finalmente entró, llorando, pero con la verdad clara. Mamá, dijo, no quería que sufrieras. Intenté advertirte. La abracé con fuerza. Por fin, entendía que no todas las traiciones venían de quienes amábamos más cerca. Algunas eran pruebas que nos hacían más fuertes, más estratégicos. Ahora, días después, todo había cambiado. Elvira estaba enfrentando cargos legales, Marco estaba colaborando con la policía para esclarecer la deuda, y Lucía y yo reconstruíamos nuestra confianza, poco a poco. Aprendí algo crucial: nunca subestimes a una madre que sabe lo que vale, que conoce sus derechos y que no teme enfrentar la traición cara a cara. Ahora, cada vez que cierro los ojos, recuerdo la adrenalina, el miedo, la incertidumbre, y cómo la estrategia y la calma salvaron mi vida y mi dinero. Porque una cosa quedó clara: quien juega sucio con mi familia, paga las consecuencias. Y yo, nunca más permitiré que me manipulen.